Buenas tardes, mi nombre es Juan Sebastián Santos, soy residente de primer año de anestesiología del Hospital Militar Central. El día de hoy voy a estar presentando una clase sobre manejo de ventilador en pacientes con patrones obstructivos y restrictivos. Bien, podemos arrancar la clase haciendo un breve repaso sobre los volúmenes fisiológicos, digamos, de cómo podemos clasificarlos durante el proceso ventilatorio normal de una persona. Acá podemos ver el BC, que se refiere al volumen corriente, es decir, el volumen que un sujeto en condiciones fisiológicas mueve durante la inspiración y la expiración para intercambio gaseoso, para la hematosis. Mientras que la prolongación de este volumen corriente normal, el BRI y BR que se ven acá, el volumen de reserva inspiratoria y el volumen de reserva expiratoria serían como las prolongaciones de ese volumen corriente que aumentarían, digamos, ese volumen disponible para intercambio gaseoso en caso de tener que aumentar ese volumen, digamos, que se maneja en el ciclo ventilatorio ante aumento de las demandas metabólicas y que se necesita una mayor oxigenación, digamos, del cuerpo. La capacidad vital justamente sería la sumatoria de estos tres volúmenes anteriores que mencioné previamente, es decir, la capacidad vital sería la cantidad total de volumen que estaría disponible para hacer intercambio gaseoso en el sujeto. Y después podemos mencionar el volumen residual. El volumen residual es el volumen que siempre queda presente en el pulmón pero que no está disponible para ese intercambio gaseoso, es decir, es el volumen que forma el espacio muerto en la vía aérea y que evita el colapso de los alvéolos. La capacidad funcional residual sería la sumatoria entre el volumen de reserva expiratorio justamente y el volumen residual que mencioné anteriormente, y la sumatoria de todos estos volúmenes sería la capacidad pulmonar total, es decir, la sumatoria entre la capacidad vital, que como mencioné antes es el volumen total que podría estar disponible por intercambio gaseoso, y el volumen residual. Bien, ahora voy a empezar a caracterizar un poco de qué estaríamos hablando cuando menciono a pacientes con patrones, o sea, pacientes obstructivos y pacientes restrictivos. El paciente obstructivo es un paciente que tiene un síndrome respiratorio que se caracteriza por un aumento de la resistencia del flujo de aire porque hay una obstrucción en esa vía aérea. Es decir, hay una alteración dentro de la luz de esa vía aérea porque hay una presencia de secreciones, porque hay un engrosamiento de la mucosa, hay un cambio en la pared de esa vía aérea por una contracción de la musculatura lisa, por ejemplo, o una disminución del retroceso elástico como sucedería por destrucción del parénquima en el caso del enfisema. Todos esos ejemplos que fui mencionando, que se presentan acá, el asma, el EPOC, la bronquitis obstructiva, la bronquitis crónica, el enfisema, que justamente estos dos son componentes del EPOC propiamente dicho, la fibrosis quística, son todos ejemplos, digamos, de patologías que constituirían este patrón obstructivo ventilatorio que tienen estos pacientes que los caracteriza. Cuando disminuye, digamos, ese flujo de aire, los tiempos expiratorios son más prolongados de lo habitual. El aire puede quedar atrapado en los pulmones debido a que siempre hay un vaciado incompleto. Y esto es el eje fundamental que hay que tener en cuenta siempre en el paciente obstructivo, que lo voy a retomar un poco más adelante. Quiero mencionar, bueno, el asma y el EPOC serían como las dos enfermedades que más frecuentemente se presentan en estos pacientes obstructivos. El asma son, digamos, patologías que siempre hay que tener en cuenta, siempre hay que interrogar en una evaluación preoperatoria. No me quiero meter demasiado en evaluación y preparación preoperatoria de los pacientes porque no competen a la clase y lo haríamos demasiado prolongado, pero
Nada, siempre son patologías que el anestesista en la evaluación del paciente tiene que tener presente. Siempre hay que interrogar más que nada sobre la sintomatología de estos pacientes, si existe una prueba de función pulmonar, conocer los resultados de la misma, caracterizar a esa patología, es decir, si es leve, moderada, si es avanzada, pero la sintomatología que ha presentado el paciente en el último tiempo, si ha mejorado, si ha empeorado, reagudizaciones, sobreinfecciones que haya presentado, sobre ese asma, reagudizaciones de POC. Todas esas preguntas nosotros nos van a llevar a caracterizar qué tan grave, qué tan avanzada es esta patología de base. Porque eso también es lo que nos permite determinar a nosotros qué grado de obstrucción o qué patrón obstructivo en esa vía aérea existe para el procedimiento que debe llevarse a cabo. Bien. Bien, antes de pasar a lo siguiente, entonces, pacientes restrictivos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de pacientes restrictivos? La enfermedad pulmonar restrictiva se caracterizaría por una reducción de la capacidad pulmonar total, digamos. Eso puede estar relacionado con afecciones tanto pulmonares como extrapulmonares. Las causas pulmonares pueden incluir neumonías intersticiales idiopáticas, puede ser por cirugías con resecciones pulmonares previas, por fibrosis pulmonar, que también es dentro de todo bastante frecuente, y la enfermedad pulmonar intersticial secundaria a una enfermedad de tejido conectivo, que es un poco menos frecuente. Causas extrapulmonares pueden estar limitadas a la pared torácica, como puede ser una sifoscoliosis, pacientes con obesidad, espondilitis anquilosante. Pueden ser enfermedades con disfunción muscular, como distrofias musculares, miastenia gravis, una parálisis diafragmática por lesión de nervio afrénico, enfermedades pleurales como un derrame pleural, un neumotórax, o una afección por un mesotelioma, como una, digamos, más rara. Eh, Siempre los pacientes restrictivos, o sea, suelen ser muchas veces patologías que no son tan frecuentes como en el caso del paciente obstructivo. Siempre el paciente obstructivo, que como dije antes, lo más frecuente de encontrarnos es el asma y el EPOC. Los pacientes ya suelen conocer su patología o son patologías que ya están estudiadas, el paciente puede caracterizar bien los síntomas, hay una prueba funcional pulmonar previa, ya hay un tratamiento instaurado. En cambio, muchas veces los pacientes restrictivos esto no suele ser tan frecuente o muchas veces el diagnóstico se hace previo a la intervención quirúrgica propiamente dicha, entonces siempre es importante, si bien no está muy estandarizada, digamos, cuál sería la evaluación preoperatoria de estos pacientes, es importante interrogar sobre síntomas respiratorios y si fuese necesario solicitar interconsulta con un especialista, pruebas de función pulmonar, radiografía de tórax, cualquier sintomatología que nos pueda orientar nosotros a pensar que el paciente tenga una enfermedad que lo condicione a un patrón restrictivo, siempre hay que investigar sobre eso. Eh, los pacientes restrictivos, fundamentalmente, bueno, vamos a verlo bien acá en estas curvas. Estas son curvas de volumen en relación con el tiempo. Es decir, la curva volumen-tiempo que se puede establecer siempre a partir de la evaluación espirométrica. Acá podemos ver una curva normal, ¿sí?, del volumen que ingresa a los pulmones en relación al tiempo. Los conceptos que tenemos que tener presentes acá es el concepto de BEF-1 y de capacidad vital forzada. El BEF-1 es el volumen expirado en el primer segundo, ¿sí?, es el volumen que el paciente puede meter en sus pulmones dentro del primer segundo de expiración forzada, y la capacidad vital total sería la cantidad de volumen total que el paciente puede ingresar en función del tiempo, es decir, hasta que se forma esta meseta.
Acá podemos comparar lo que sería un paciente obstructivo y un paciente restrictivo en comparación con lo normal. Si retomamos lo que veníamos hablando, el paciente restrictivo se caracteriza porque hay una reducción del volumen en relación con la curva normal, como se ve acá. Específicamente siempre se habla de que la capacidad pulmonar total está reducida en menos de un 80% cuando hablamos de un paciente restrictivo. Del valor esperado, digamos, porque siempre, o sea, el volumen que uno espera en un paciente siempre está estandarizado de acuerdo a la edad, al sexo, a la altura y otras variables. En base al valor teórico que uno esperaría, siempre el volumen va a ser menor del 80% de lo esperado. Sin embargo, otra cosa que hay que tener en cuenta es que cuando la enfermedad restrictiva es temprana, a veces la capacidad pulmonar total puede llegar a ser normal y en cambio la única anomalía que podríamos llegar a encontrar es una disminución del volumen residual, que era lo que hablábamos previamente. Justamente cuando se empieza a ver una disminución tan marcada de la capacidad pulmonar total en el patrón restrictivo es cuando hablamos de la gravedad de esa restricción. La disminución de los volúmenes pulmonares causa una disminución del flujo de aire propiamente dicho. Sin embargo, el flujo de aire en relación con el volumen está aumentado. O sea, existe un índice que consiste en hacer una división entre el BEF-1 y la capacidad vital forzada, digamos. Esa relación en un paciente que tiene una curva normal siempre se dice que es mayor de 0,7. En el paciente restrictivo, ¿qué va a pasar con ese índice? También va a ser mayor de 0,7. Pero, ¿por qué? Porque el volumen está disminuido, pero también lo va a estar el flujo. Entonces, como ambos valores van a estar disminuidos, nosotros vamos a obtener que ese índice va a terminar siendo normal. Distinto es lo que pasa en el paciente obstructivo. El paciente obstructivo va a tener un BEF-1, un volumen expirado en el primer segundo, marcadamente disminuido, pero su capacidad vital forzada va a estar cercana a la normalidad, a veces puede estar normal o incluso levemente disminuida. Pero eso es lo que nos permite a nosotros distinguir, digamos, a través de una curva espirométrica entre el patrón obstructivo y restrictivo. Bueno, esto es lo que mencionaba antes, la reducción de la relación entre el BEF1 y la capacidad vital forzada, que indica un patrón obstructivo. Mientras que si la relación está normal, pero con ambos valores marcadamente disminuidos, nos habla de un patrón restrictivo. Esto son las curvas de flujo-volumen. Al contrario de lo que sucede en la espirometría, que representa, digamos, el flujo de aire en el tiempo, la curva flujo-volumen muestra el flujo de aire en función del volumen pulmonar durante la inspiración máxima, que es esta curva que vemos acá, y la expiración completa. Es decir, muestra cómo se mueven los volúmenes desde volumen residual, es decir, desde solamente el volumen residual que queda en los pulmones, toda la inspiración completa hasta llenar la capacidad pulmonar total, y luego una expiración forzada, largando todo el aire hasta que nos volvemos a quedar con el volumen residual. Esto es lo que nos representa el ciclo respiratorio en la curva de flujo-volumen. Ahora bien, la principal ventaja de esta curva de flujo-volumen es que puede mostrar si el flujo de aire es adecuado para un volumen pulmonar en particular. Acá, en el patrón normal, digamos, en la curva normal, lo que podemos ver es que la rama expiratoria de la curva es bien simétrica, bien convexa, la rama expiratoria es bien lineal. A menudo para medir se compara el flujo de aire en el punto medio de la capacidad inspiratoria y el flujo de aire en el punto medio de la capacidad expiratoria. Es decir, se toma el flujo de aire inspiratorio máximo al 50% de la capacidad vital forzada, que es mayor que el flujo de aire expirado máximo al 50% de la capacidad vital forzada. Es decir, se toma el valor medio de la expiración forzada y se toma el valor medio de la expiración forzada. Lo normal es que el inspiratorio máximo sea mayor que el expiratorio máximo en un ciclo ventilatorio normal. Porque justamente la compresión dinámica de las vías aéreas se produce durante la expiración.
Por otra parte, acá podemos ver patrón obstructivo y patrón restrictivo. ¿Qué vamos a ver en el patrón obstructivo? Aunque todo el flujo de aire inspiratorio está disminuido, lo vemos notoriamente disminuido, mantiene la convexidad. Lo que predomina acá es la prolongación expiratoria. Y que el flujo expiratorio máximo es marcadamente menor que el flujo inspiratorio máximo. Como dije previamente, en el patrón obstructivo el principal problema que va a tener el paciente obstructivo no es el ingreso de aire en sí, sino que es la eliminación del mismo y el atrapamiento aéreo. Muchas veces el flujo expiratorio máximo justamente es el que se utiliza para estimar el grado de obstrucción y de gravedad que tiene esa vía aérea. Pero eso muchas veces también depende del esfuerzo que el paciente le ponga en la prueba funcional pulmonar, digamos. Y en el patrón restrictivo, nosotros podemos ver cómo la curva está estrechada. Eso es debido a la disminución de los volúmenes pulmonares. En el patrón restrictivo, el paciente va a poder meter mucho menos volumen por la restricción que existe, ya sea en su tejido pulmonar o en tejidos extrapulmonares. El flujo de aire es normalmente más lento con volúmenes pulmonares bajos porque la restricción elástica es menor con estos volúmenes. O sea, los pacientes con fibrosis pulmonar, por ejemplo, tienen volúmenes pulmonares bajos y su flujo de aire pareciera estar disminuido si se midiera de manera aislada. Pero cuando el flujo de aire se presenta, digamos, como una función del volumen pulmonar, es en esta curva que nosotros trazamos el flujo de aire en relación con el volumen, se torna evidente que el flujo de aire es en realidad normal o más alto de lo normal. Eso como consecuencia del mayor retroceso elástico característico que tienen los pulmones fibróticos. Bien, acá volvemos un poco a lo anterior que mostrábamos acá al principio, ¿sí? De cuando repasábamos los volúmenes normales, fisiológicos, en una curva, digamos, de volumen en relación con el tiempo. Volvemos nuevamente a lo mismo. Esto es un patrón normal. ¿Sí? Acá podemos ver una expiración forzada, ¿sí? Como el paciente utiliza todo el volumen expiratorio de reserva, una inspiración forzada, o sea, esto que se trazaría acá sería el volumen corriente, si cabe destacar, por acá abajo teníamos el volumen de reserva expiratoria y por arriba tendríamos el volumen de reserva inspiratoria, ¿sí? Y todo junto era la capacidad vital. Y acá veríamos cómo sería una ventilación voluntaria máxima. Este sería el patrón normal que mencionábamos anteriormente. Ahora, en un paciente con enfermedad pulmonar restrictiva, esto es lo que pasaría, digamos, en la expiración forzada. En la expiración forzada hay una disminución de la capacidad vital y un aumento de la velocidad del flujo expiratorio. Es decir, una pendiente más aguda, como vemos acá, que la normal de la curva de expiración forzada. Inspiración forzada y la ventilación voluntaria máxima. Y en el patrón obstructivo, lo que vemos es un marcado aumento del volumen residual. Como dije antes, los pacientes obstructivos sufren de atrapamiento aéreo, no pueden eliminar ese volumen que inspiran. Entonces hay un aumento del volumen residual con reducción de la capacidad vital porque se reduce, digamos, el volumen total que el paciente tiene disponible para ese intercambio gaseoso con un enlentecimiento de la expiración forzada, es decir, se hace mucho más lenta la curva de la expiración forzada. Bien. Finalmente, ahora pasamos a las curvas de presión-volumen. Es decir, todas estas curvas nos van a permitir ver qué alteración sufre en la ventilación el paciente respecto, digamos, a la ventilación normal.
En la curva de presión-volumen lo que nosotros podemos inferir fundamentalmente es la distensibilidad. Es decir, la distensibilidad es el término que expresa cuánta distensión, digamos, cuánto volumen se produce para un nivel dado de presión transpulmonar. La distensibilidad pulmonar depende del volumen pulmonar. Es mínima con una capacidad residual funcional extremadamente baja o por el contrario muy alta. En las enfermedades pulmonares que están caracterizadas por una reducción de la distensibilidad, como el síndrome de distrés respiratorio del adulto, la fibrosis pulmonar, es decir, patologías caracterizadas por el patrón restrictivo, la curva de presión-volumen vemos que es un poco mal visible acá, pero es esta curva más aplanada, digamos, más aplanada y más tiende a desplazarse hacia la derecha. En cambio, si bien el enfisema, que es otra curva que tenemos acá arriba, implica una pérdida de tejido elástico, la pérdida global del tejido pulmonar significa que la distensibilidad estaría aumentada. Por consiguiente, la curva de presión-volumen está desplazada a la izquierda y es más empinada. Bien, esto es lo que explicaba previamente. Y ahora vamos a pasar a hablar de cuáles serían las estrategias que nosotros podríamos utilizar en el ventilador al ventilar a estos pacientes durante la anestesia general, digamos, durante un procedimiento. Cuando hablamos del patrón obstructivo, ¿qué es lo que principalmente tenemos que tener en cuenta? Al paciente obstructivo lo que se le suele conceder son volúmenes bajos, es decir, se le conceden bajos flujos con un tiempo suficiente para la expiración y, en líneas generales, frecuencias respiratorias bajas. La ventilación volumétrica, es decir, la ventilación controlada por volumen, incrementa de manera considerable las presiones intrapulmonares. Siempre que el modelo de ventilador lo permita, es preferible utilizar siempre utilizar la presión control. Siempre la ventilación controlada por presión, en el caso del paciente obstructivo, nos permite reducir la posibilidad de barotrauma y garantiza en muchas ocasiones una adecuada ventilación y reducción de forma controlada y limitada de la PCO2, de la presión arterial de dióxido de carbono. Siempre hay que tener en cuenta que estos pacientes obstructivos suelen ser hipercápnicos, suelen tener una PCO2 elevada, entonces hay que evitar, digamos, hiperventilarlos para tratar de bajar abruptamente esos valores. Es decir, con estos pacientes nosotros podemos ser permisivos, podemos darle una hipercapnia permisiva, siempre y cuando la trajeran de antemano. Es decir, siempre y cuando el paciente ya tuviera valores de PCO2 elevadas antes de someterlo a una ventilación mecánica asistida, digamos. Por eso la FiO2 no debe ser elevada, siempre hay que tratar de manejar FiOs de 30%, entre 30 y 40%. Siempre dentro de las estrategias, bueno, entra lo que es el uso de la ventilación protectiva, utilizar volúmenes corrientes de 5 a 6 mililitros por kilogramo de peso. Otro dato a considerar es la relación IE, es decir, el tiempo inspiratorio en relación al tiempo expiratorio. Siempre en los pacientes obstructivos suele modificarse y se prolonga el tiempo expiratorio en comparación con el inspiratorio. Se retoma lo que vengo diciendo desde el inicio de la clase, es decir, el problema del paciente obstructivo no es el ingreso de aire, sino la eliminación del mismo, el atrapamiento aéreo que genera. Entonces yo tengo que asegurarme que el paciente tenga suficiente tiempo para expirar todo ese aire que incorporó en relación al tiempo que él tiene para inspirar el nuevo volumen. Que la máquina, que el ventilador le instila, digamos, en cada ciclo, en cada trigger.
Eh, Otro aspecto a tener en cuenta, y ahí es donde tomo este gráfico que tengo acá abajo, este gráfico de flujo en relación al tiempo es uno de los gráficos, junto con el gráfico de presión, que nosotros solemos ver en el ventilador en la máquina de anestesia. Un aspecto importante del paciente obstructivo, un aspecto fundamental, es evitar la hiperinsuflación dinámica. ¿Qué sería la hiperinsuflación dinámica? Aparece cuando el volumen pulmonar al final de la expiración es superior a la capacidad residual funcional, digamos, como consecuencia de un vaciado insuficiente de ese pulmón. Y se inicia, digamos, la inspiración antes de que finalice la inspiración precedente. Es decir, no terminó toda la expiración, el paciente no terminó de sacar todo el volumen de aire y tac, ya hay otro trigger. Ya empieza la máquina a instilar nuevamente aire. Este fenómeno es lo que está determinado, digamos, por la autopip, que se definiría justamente como la aparición espontánea de presión positiva al final de la expiración a nivel alveolar debido a un tiempo expiratorio insuficiente, pudiendo aparecer con o sin limitación de flujo aéreo. De esta manera se puede generar un círculo vicioso, que si no se soluciona va agotando progresivamente al paciente y puede llegar a generar un colapso cardiovascular o respiratorio. Del mismo modo, digamos que se podría generar un neumotórax a tensión. Por eso, para que no suceda esto, es que se tienen que tener en cuenta todos estos ítems que mencioné anteriormente. Y en cuanto a las estrategias para el patrón restrictivo, es un poco más escueto. En líneas generales, el paciente con patología restrictiva se va a caracterizar por una reducción de su parénquima pulmonar funcionante, lo que determina que haya una disminución de la complacencia. Por consiguiente, durante la ventilación mecánica lo que se va a observar siempre es aumento de las presiones plató, o sea, aumento de las presiones meseta. Por lo tanto, lo que se tiene que orientar el manejo del ventilador en el paciente restrictivo es justamente evitar que esas presiones meseta superen los 35 centímetros de agua. Valor que se asocia siempre con una incidencia más elevada de la injuria pulmonar inducida por el ventilador. Por eso siempre el patrón ventilatorio más recomendado en estos pacientes es manejar tidal bajo, volúmenes tidal bajo, 5 a 6 mililitros kilogramo de peso, sería lo ideal, para evitar justamente que haya aumentos tan abruptos de las presiones meseta con frecuencias respiratorias más bien, yo coloqué acá altas, pero frecuencias respiratorias normales o pueden ser altas. Es decir, no nos tenemos que medir muchas veces con la frecuencia respiratoria como así lo hacemos con el patrón obstructivo. Y bien, en líneas generales, esas son las estrategias que hay que tener en cuenta en estos dos grandes patrones ventilatorios, en estos dos grandes áreas que nos definen a la patología pulmonar para el manejo del ventilador, para la ventilación mecánica asistida que hacemos con la máquina de anestesia. Otras consideraciones que voy a mencionar, pero muy rápidamente, son en los casos de obesidad, en los pacientes obesos, que hay que tener en cuenta en el paciente obeso. El paciente obeso puede tener un empeoramiento de su oxigenación, fundamentalmente asociado a la reducción de la capacidad residual funcional, que causa esa mayor propensión, digamos, al cierre de su vía aérea. El uso de altas concentraciones inspiradas de oxígeno puede promover una rápida formación de atelectasias en el paciente obeso, los alveolos distales, que están cerrados justamente a la vía aérea. Esa formación de atelectasia siempre suele ser en promedio mucho mayor que el sujeto que tiene peso normal, digamos. Siempre se ha recomendado en estos pacientes el uso de PIP elevadas, porque podrían reducir las atelectasias, pero también pueden tener efectos adversos, porque pueden digamos, predisponer a la aspiración, a la reducción del gasto cardíaco,
a la redistribución del flujo sanguíneo hacia regiones pulmonares colapsadas, residuales, alterando de esa manera la relación ventilación-perfusión. Por eso es que yo acá coloqué, digamos, titulación de PIP, es decir, se puede iniciar con PIP elevadas en el paciente obeso para evitar los colapsos alveolares y luego ir reduciendo paulatinamente la PIP y adaptarla, digamos, a cual veamos que sea el mejor patrón o el mejor control ventilatorio que tendríamos del paciente. Y finalmente la posición. Siempre en el paciente obeso la posición de anti-Trendelenburg o con elevación de la cabecera nos va a favorecer un mayor ingreso de volumen a nivel alveolar y una reducción del riesgo de generar atelectasis. Y lo último que quería mencionar era el neumoperitoneo. El neumoperitoneo, la instilación de dióxido de carbono que se genera en el abdomen durante las cirugías laparoscópicas, es otra de las consideraciones que nosotros tenemos que tener durante la anestesia, no puntualmente por el gran cambio que haya que generar en el patrón ventilatorio o en el manejo del ventilador que se haga durante estas cirugías, ya que en base a los estudios que se han hecho no se ha demostrado una gran variación entre la ventilación controlada por volumen o la ventilación controlada por presión, pero sí hay que tener en cuenta las complicaciones que pueden acarrear este neumoperitoneo que se genera, por lo cual el anestesiólogo siempre tiene que estar atento, digamos, a estas complicaciones. ¿Qué puede generar este neumoperitoneo? Disminución de la capacidad residual funcional, disminución de la capacidad vital, predispone a la formación de atelectasias también, hay una reducción de la distensibilidad respiratoria, siempre hay que pensar que ese neumoperitoneo que se genera está comprimiendo el diafragma, llevándolo hacia cefálico, y como consecuencia, o sea, como consecuentemente se genera un aumento de la presión abdominal, eso se traduce en un aumento de la presión intratorácica, y obviamente aumento de la presión pico en la vía aérea. Siempre eso es lo que más vamos a notar en un paciente que está ventilado con volumen control, y nosotros podemos ver secundariamente qué presiones está manejando en la vía aérea con un determinado BT. Cuando el paciente inicia ese neumoperitoneo, vamos a ver cómo paulatinamente van a ir aumentando esas presiones en la vía aérea. Y finalmente lo del cortocircuito. El cortocircuito es algo paradójico que se presenta, pero o sea, cuando la sangre atraviesa, digamos, el pulmón sin entrar en contacto con alvéolos ventilados, no se oxigena ni libera dióxido de carbono. Eso sería lo que se denomina el cortocircuito, que tiende, digamos, a reducir la presión de oxígeno y aumentar la de dióxido de carbono. Todos tenemos un cierto circuito fisiológico. ¿Qué pasaría en el neumoperitoneo? El circuito se reduce. Es decir, uno piensa, bueno, se está instilando dióxido de carbono, entonces debería aumentar la PCO2. Sí, se podría generar, pero por otros mecanismos. Lo que haría esa instilación de dióxido de carbono a nivel abdominal es justamente paradójicamente hace eso, o sea, disminuye el cortocircuito, pero eso sugiere, digamos, que hay una redistribución de flujo sanguíneo que se aleja de las regiones pulmonares colapsadas, que es atribuible, digamos, a esa acidosis hipercápnica por dióxido de carbono que potenciaría la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Pero bueno, fundamentalmente es tener en cuenta, digamos, los cambios que se podrían generar durante la cirugía laparoscópica, si qué cambios antifisiológicos sufriría nuestro paciente que nos permitirían, digamos, adelantarnos a las posibles complicaciones que puedan generarse durante el procedimiento. Bueno, sin extenderme más con esto, creo que quedó bastante cerrada la idea de, o las estrategias principalmente, que era lo que más me interesaba transmitir en esta clase, de cómo adaptar el ventilador al patrón obstructivo y restrictivo. Bueno,
con eso termino y me despido.